Salí del taller viejo en Eastley, cuando el sol ya comenzaba a caer. El olor a aceite y metal aún lo traía pegado en la ropa, pero como cada fin de semana me subí a mi camioneta vieja para ir a cenar a casa de mi hijo Ricardo. El trayecto era costumbre, casi un ritual. Siempre creí que esas cenas de los viernes eran un pequeño respiro en mi vida de hombre mayor, un momento para sentir que todavía tenía familia cerca. En el camino, me detuve en la panadería mexicana de la César Chávez. El letrero de neón parpadeaba y el aire se llenaba con el olor dulce del pan dulce recién horneado. Compré una caja surtida, conchas, orejas y un par de cuernitos. Era un detalle simple, pero siempre pensé que la mesa sabe distinto cuando hay pan caliente para compartir. Al llegar a la calle de Ricardo, vi algo que me extrañó. Frente a la casa había una SUV grande con placas de Texas. No la había visto nunca. Frené despacio. Bajé de la camioneta y me acerqué a la puerta con la caja de pan en las manos. Desde dentro se escuchaban risas, voces fuertes, un bullicio que no era habitual. Abrí la puerta. En el comedor, Ricardo estaba sentado a la mesa, hablando animado con un hombre mayor de voz grave. En la cocina, Valeria se movía de un lado a otro sacando platos y copas. En el sofá de la sala, dos personas que no conocía estaban recostadas cómodamente, como si la casa fuera suya. El hombre, robusto, tenía los pies encima de la mesa de centro. La mujer hojeaba una revista sin levantar la vista. Valeria me vio y sin demasiada ceremonia dijo: «Papá, estos son mis padres, los señores Torres. Van a quedarse aquí por un tiempo, para estar más cerca de nosotros». Me quedé quieto un momento, con la caja en las manos. Tragué saliva y forcé una sonrisa, acercándome para dejar el pan sobre la mesa. «Traje un poco de pan dulce, por si quieren probar», dije, tratando de sonar cordial. Nadie contestó. Ricardo siguió hablando con el señor Torres sobre negocios de autopartes, como si yo no estuviera ahí. La señora Torres apenas levantó la vista y asintió distraída. Cuando Valeria terminó de poner la mesa, llamó a todos a sentarse. Yo busqué mi silla habitual, la que solía ocupar en la cabecera secundaria, pero estaba ya tomada por el señor Torres. Me quedé de pie unos segundos. Luego opté por sentarme al final de la mesa, en una esquina. La cena comenzó. Pollo asado, arroz, frijoles, una botella de vino tinto abierta en el centro. Los Torres sirviéndose primero, Ricardo llenándoles las copas, Valeria repartiendo los platos con una sonrisa forzada. Yo corté un pedazo de pollo en silencio, masticando despacio mientras las voces alrededor subían y bajaban sin incluirme. De pronto, Ricardo golpeó con la cuchara su copa haciendo sonar un tintineo metálico. «Quiero decir algo», anunció. Las conversaciones se apagaron y todos lo miraron. Me incliné un poco, esperando escuchar algo amable, alguna noticia. «Papá», dijo entonces con voz firme, «creemos que lo mejor es que mis suegros ocupen el cuarto de abajo. Les queda más cómodo, así que deberías mudarte al piso de arriba o buscar dónde quedarte un tiempo». Las palabras cayeron como piedras. Nadie respiró durante un instante. Luego Valeria intentó suavizarlo, sonriendo nerviosa mientras servía más arroz a sus padres. «Es solo por comodidad, papá», murmuró sin mirarme directamente. Que el señor Torres, con una carcajada ronca, añadió: «Claro, nosotros ya no estamos para subir y bajar escaleras. Ese cuarto nos viene perfecto». Sentí un nudo en el estómago. Miré fijamente a Ricardo, buscando en su rostro algún rastro de vacilación, de ternura, pero no lo encontré. Él bajó la vista, cortó un trozo de carne y lo llevó a la boca, como si nada hubiera pasado. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos llenó el silencio. Las risas de los Torres retomaron el aire, como si yo hubiera desaparecido de esa mesa. Yo seguí masticando en silencio, con el sabor amargo creciendo en mi garganta. En ese instante, comprendí que algo se había roto para siempre. La cena terminó en un silencio incómodo. Los cubiertos ya estaban apilados, las copas medio vacías, y las risas de los Torres se mezclaban con el sonido del televisor encendido en la sala. Yo me levanté sin decir una sola palabra. Colgué mi chaqueta en el perchero del pasillo y caminé hacia mi cuarto. El de la planta baja, el mismo que había convertido en mi refugio desde hacía 3 años. Entré despacio, cerré la puerta detrás de mí y encendí la lámpara de la mesa de noche. La luz amarilla iluminó los bordes del armario. Abrí las puertas y saqué mi vieja maleta de cuero,
aquella que me acompañó en tantos viajes de trabajo cuando todavía era joven y fuerte. La puse sobre la cama y con movimientos lentos empecé a doblar mis camisas. Cada prenda que guardaba en la maleta me pesaba como una piedra. Metí 3 pantalones, un par de zapatos desgastados, los mismos que usaba los domingos para ir a misa. También guardé un par de cuadernos donde había escrito cuentas, recuerdos y algunas notas de Lucía. Sobre la mesa de noche estaba su foto, enmarcada en madera clara. Ella sonreía con ese gesto tranquilo que siempre me dio fuerzas. La tomé con cuidado, pasé los dedos por el vidrio y la coloqué en la maleta entre las camisas como si así pudiera protegerla. Mientras tanto, desde la sala llegaba el murmullo de las conversaciones y el tintinear de las copas. Las carcajadas del señor Torres eran tan fuertes que parecían rebotar en las paredes. La señora Torres pedía más vino. Escuché a Valeria contestar alegre: «Claro, mamá, Ricardo abre otra botella». En ese instante, alguien golpeó la puerta suavemente. Era Valeria. Abrió apenas unos centímetros y asomó la cabeza. «Papá, ¿va a dejar la maleta aquí afuera?», dijo con tono casual. «Mañana mis padres necesitan instalarse». No respondí. Cerré la cremallera de la maleta con un sonido seco. Cuando giré, vi a Ricardo de pie en el pasillo como escondiéndose detrás de la puerta. No me miraba a los ojos. Con voz baja, casi un susurro, dijo: «Papá, solo será un tiempo, unas semanas». No contesté. Pasé por su lado arrastrando la maleta. Él se hizo a un lado, torpe, dejando espacio. El pasillo estaba iluminado por tubos fluorescentes que lanzaban una luz blanca y fría. Avancé lentamente, sintiendo cada paso como un eco dentro de mí. Llegué a la sala. Allí estaba Valeria, ayudando a su madre a colgar vestidos en el armario que una vez yo mismo arreglé. El señor Torres, con un puro encendido, soltaba humo y ceniza sobre la mesa de café que yo había fabricado con mis propias manos hace años. Me detuve un instante. Nadie levantó la cabeza. Nadie dijo nada. Seguí hacia la puerta principal, abrí los cerrojos. El clic del metal se escuchó claro en medio de las risas. Empujé la puerta. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Atravesé el umbral con mi maleta. Nadie me acompañó. Nadie se levantó. Solo desde el rincón de la sala vi a Ricardo inmóvil, con las manos apretadas y el rostro hundido, pero sin pronunciar palabra. En la calle, el viento de Los Ángeles soplaba seco, arrastrando hojas muertas por la acera. Me apoyé en el poste de luz frente a la casa, saqué el teléfono y pedí un taxi. El silencio de la noche solo se rompía por el ladrido de un perro y el ruido distante de un coche que pasaba. Mientras esperaba, levanté la mirada hacia la ventana del salón. Vi a los Torres reírse a carcajadas, a Ricardo sirviendo más vino en sus copas, a Valeria entrando con una bandeja de fruta. El cuarto de la planta baja, mi cuarto, ya estaba iluminado. Una sombra se movía adentro, como si nunca hubiera sido mío. El taxi llegó. Un muchacho joven con gorra de los Dodgers bajó la ventanilla y me saludó. Abrí la puerta trasera. Puse la maleta en el asiento y me senté despacio. El coche arrancó. Las luces de la calle se reflejaban en los vidrios, alargándose como líneas doradas en la oscuridad. No volví la cabeza. No tenía nada más que mirar. Había dejado atrás la casa, que yo mismo había salvado, y sin embargo, esa noche supe que ya no me pertenecía. El taxi se detuvo frente a un hotel pequeño, de fachada gastada, cerca de un centro comercial viejo en East LA. El chofer me ayudó a bajar la maleta y me deseó buena noche. Entré arrastrando el equipaje por el suelo de baldosas agrietadas. En la recepción había una muchacha joven, apenas levantó la vista de su teléfono para atenderme. «Una habitación para unos días», le dije poniendo unos billetes sobre el mostrador. «Segundo piso, 204», respondió sin mucho interés, entregándome una llave metálica con un llavero de plástico azul. Subí por unas escaleras de madera que crujían con cada paso. El pasillo olía a humedad y cloro. Cuando abrí la puerta del cuarto, me encontré con un espacio angosto, paredes amarillentas, un ventilador en el techo que giraba lento y una cama matrimonial cubierta con una sábana áspera. El olor a detergente barato flotaba en el aire. Puse la maleta sobre la cama, la abrí y saqué mi libreta de cuero, aquella que había usado durante años para anotar gastos, fechas y pequeños recuerdos. La tapa estaba ya gastada, las esquinas dobladas.
Me senté en la silla junto a la mesita de noche y abrí una página llena de números. Con la punta del dedo repasé las líneas. $15,000 para la boda de Ricardo. Recuerdo que firmé el cheque con orgullo, convencido de que estaba cumpliendo el sueño de mi hijo. Luego, $8,000 para el coche que Valeria tanto insistió en comprar. Aún hoy la factura y el título del vehículo llevaban mi nombre. Y las transferencias, $1,200 cada mes sin falta durante 3 años completos. 36 depósitos que sostuvieron sus cuentas, que pagaron su renta, sus caprichos, sus vacaciones. Fui sacando de un sobre todos los comprobantes bancarios que guardaba ordenados. Los acomodé uno por uno en la mesa, como si fueran cartas de una baraja. El papel crujía en mis manos, recordándome cada renuncia, cada hora extra que trabajé, cada moneda que ahorré para que ellos no pasaran necesidad. Los fui colocando dentro de un nuevo sobre, esta vez sellado con cuidado, como quien prepara pruebas para un juicio invisible. Me quedé quieto, escuchando los sonidos que llegaban de la calle. El claxon de un autobús, el pregón de un vendedor ambulante ofreciendo tacos de carne asada, las voces de unos muchachos que reían en la esquina. Ese bullicio me devolvió de golpe a un recuerdo distinto, uno que me atravesó el pecho. Era una mañana sofocante, cuando Ricardo me llamó desesperado. La casa de Boyle Heights estaba a punto de ser embargada. Corrí al banco, con el corazón acelerado, y escribí un cheque por $180,000. La mano me temblaba al firmar, no por falta de decisión, sino por la magnitud de la suma. Pero cuando salimos del banco, mi hijo me abrazó con lágrimas en los ojos. «Te lo devolveré, papá, te lo prometo». Aquella promesa se grabó en mí como un tatuaje invisible. Cerré los ojos y volví a ver esa escena. El estacionamiento del banco, el sol brillando fuerte, Ricardo con el rostro empapado de sudor y lágrimas, dándome las gracias como si me debiera la vida. Creí entonces que nuestra relación había alcanzado un punto de confianza indestructible. Qué equivocado estaba. Abrí la maleta de nuevo y saqué la foto de Lucía, mi esposa, muerta ya hacía años. La coloqué sobre la mesa, recargada contra la lámpara. En la imagen, ella sonreía suavemente, con esa paciencia infinita que siempre me sostuvo. Pasé el dedo por el marco y susurré: «Mira, Lucía». Todo lo que hicimos por él se olvidó. El teléfono vibró sobre la cama. Era un mensaje de Ricardo. «¿Estás bien, papá? Quédate en el hotel unos días. Yo hablaré con Valeria, todo se va a arreglar». Leí esas palabras, las dejé brillar en la pantalla unos segundos y luego puse el teléfono boca abajo. No respondí. Afuera, un coche pasó con la música a todo volumen, rap en inglés mezclado con bajos potentes. El sonido se fue apagando hasta quedar solo el rumor del ventilador en el techo. Me acosté en la cama dura, mirando el techo manchado por el tiempo. Cada mancha amarilla era como una cicatriz, un recordatorio de lo que el tiempo borra sin preguntar. Yo también estaba lleno de esas cicatrices invisibles, las horas de trabajo que nadie reconoció, los sacrificios que se evaporaron en la memoria de mi hijo y su esposa. En el silencio de esa habitación barata, comprendí una verdad amarga. Mis sacrificios habían sido olvidados. Todo lo que di, lo que entregué sin pedir nada a cambio, había quedado reducido a papeles arrugados dentro de un sobre. Y esa noche, mientras el murmullo de la ciudad entraba por la ventana entreabierta, sentí que algo dentro de mí se quebraba definitivamente. El amanecer me encontró despierto. Apenas había dormido un par de horas en aquella cama dura del hotel, pero no tenía cansancio. Lo que me recorría era una mezcla de rabia fría y una extraña claridad. Me vestí despacio. Bajé las escaleras que crujían y me dirigí a la pequeña sala de desayunos. Allí, junto a una máquina vieja de café, serví un vaso de plástico con café negro aguado. Me senté en una mesa del rincón, saqué mi libreta, los sobres con recibos y el bolígrafo rojo. Desplegué todo como si fuera a preparar un juicio. Uno por uno, los números fueron apareciendo. 2 casas de renta en Pasadena, casi $600,000 en total. Una cuenta de jubilación con $520,000. Acciones y bonos que sumaban alrededor de $900,000. Mis ahorros de toda una vida, los que había construido con sacrificio y sin gastar en lujos. Con el bolígrafo marqué una línea roja gruesa bajo la cifra final. Casi $3 millones.
No era un número imaginario. Era la prueba de que yo no era un viejo inútil como ellos querían creer. Me quedé observando ese trazo, largo, rojo, como si fuera una herida abierta. Un hombre sentado en la mesa de al lado miraba de reojo, curioso. Sonrió tímidamente. Yo cerré la libreta con calma y devolví la sonrisa cortés, como quien guarda un secreto que no está listo para compartir. Encendí el teléfono y comencé a deslizar las noticias locales. Entre anuncios de autos usados y promociones de supermercados, apareció un aviso inmobiliario. Casa de 2 pisos en Oak Street, Boyle Heights, frente al número 214, venta urgente. Toqué la pantalla y amplié la fotografía. Sentí un escalofrío. Aquella casa quedaba justo frente a la de Ricardo. Desde las ventanas del segundo piso, podía verse directamente su sala. Me quedé largo rato con el móvil en la mano sin moverme. El café se enfrió. El murmullo de los otros huéspedes llenaba el ambiente, pero yo solo escuchaba el retumbar de mi propio corazón. Guardé el número del agente inmobiliario en mis contactos y apagué la pantalla. No marqué, no aún. Al mediodía salí a caminar. El barrio bullía con el ruido del tráfico, los claxon de los autobuses y los gritos de los vendedores ambulantes. El aire traía olor a maíz tostado y a carne asada. Llegué a mi café de siempre, un local pequeño atendido por un matrimonio de Michoacán. Pedí un café de olla con canela y piloncillo y me senté junto a la ventana. Saqué mi libreta de nuevo. En una página en blanco escribí con letra clara: comprar la casa frente a Ricardo, instalar mi oficina allí. Volví a mirar la fotografía en el teléfono. Por primera vez desde que salí de aquella mesa humillante en casa de mi hijo, sentí un impulso de esperanza mezclado con determinación. No quería venganza impulsiva. Quería algo más fino, más duradero, recuperar mi lugar, mi dignidad, demostrarles que yo todavía podía decidir mi destino. A media tarde marqué el número de Javier, un viejo amigo que ahora ejercía como abogado en el centro de Los Ángeles. Cuando respondió, su voz sonó tan clara como en los viejos tiempos. «Antonio, ¿qué tal? Hace siglos que no me llamas». «Necesito verte, Javier», dije sin rodeos. «Tengo un asunto grande entre manos». Se hizo un silencio breve al otro lado de la línea. «Mañana en la tarde estoy libre. Ven a mi oficina de siempre, en Downtown. Allí estaré». Colgué. Guardé el teléfono en el bolsillo y respiré hondo. Afuera pasaba un autobús amarillo repleto de estudiantes. Un vendedor de elotes pregonaba a voz en cuello. La ciudad seguía su curso indiferente, mientras dentro de mí todo se estaba reacomodando. Cuando regresé al hotel, subí despacio hasta el segundo piso. Me apoyé en la barandilla del balcón exterior. Desde allí a lo lejos se alcanzaban a ver las luces de Boyle Heights. Pensé en Ricardo, en Valeria, en los Torres riendo en mi mesa, bebiendo en mis copas, ocupando el cuarto que yo había salvado con mi dinero. No apreté los dientes, no temblé. Lo que sentí fue otra cosa. Una calma tensa como la de un boxeador que ya sabe cómo será el primer golpe. Supe que el día siguiente marcaría un antes y un después, porque desde ese instante dejé de ser el hombre expulsado de su propio hogar. Desde esa noche en mi corazón comencé a convertirme en el hombre que contraataca, y lo haría paso a paso, con la paciencia de los años y con la frialdad de quien ya no tiene nada que perder. Aquel martes por la mañana, me presenté en el viejo despacho de Javier en el centro de Los Ángeles. El edificio era el mismo de siempre. Ladrillo rojo, fachada gastada por los años, y un pasillo largo que olía a madera húmeda y a papel viejo. Subí lentamente los escalones, y cada crujido bajo mis zapatos me recordó que hacía tiempo no pisaba ese lugar. Al llegar, Javier ya me esperaba en la puerta de su oficina. Vestía un traje azul marino, un poco arrugado, y su cabello entrecano parecía más blanco que la última vez que lo vi. Me dio un apretón de manos fuerte, como los de antes, cuando trabajábamos juntos para resolver problemas de clientes y amigos. «¡Antonio!», dijo con una sonrisa cansada. «Tanto tiempo sin verte. ¿Qué te trae por aquí?». Saqué de mi carpeta una hoja impresa, la misma que había guardado la noche anterior. Era el anuncio de la casa en Oak Street. La deslicé sobre su escritorio y señalé con el dedo la fotografía. «Quiero esta», dije sin rodeos. «Está justo enfrente de la casa de Ricardo». Javier arqueó las cejas, sorprendido. Se inclinó hacia atrás en su silla y me observó unos segundos. «¿Vas en serio?».
Preguntó incrédulo. «Quieres mudarte justo frente al hijo que te echó de tu propio hogar. Antonio, esto suena a locura». Yo esbocé una sonrisa tranquila, esa que aparece cuando ya has tomado una decisión sin vuelta atrás. «No estoy loco, Javier, estoy más lúcido que nunca». Él negó con la cabeza, pero tomó el teléfono de su escritorio y marcó el número del agente inmobiliario. Mientras hablaba, asentía de vez en cuando, mirándome como si aún tratara de descifrar qué tramaba yo en realidad. Un par de horas después, íbamos en su coche camino a Boyle Heights. El tráfico era denso, como siempre a esa hora, con claxones sonando por todos lados y vendedores ambulantes cruzando entre los coches. Yo miraba por la ventana, y con cada kilómetro que avanzábamos, sentía una mezcla de ansiedad y determinación. Cuando doblamos en Oak Street, lo vi. La casa estaba allí, frente a la de Ricardo. Era de 2 plantas, pintada de un gris apagado, con la reja oxidada y la hierba alta invadiendo la entrada. El letrero de For Sale colgaba torcido, apenas sostenido por un clavo. El lugar parecía olvidado, pero para mí era perfecto. Me quedé quieto en la acera, mirando primero aquella fachada deteriorada y luego la casa de Ricardo al otro lado de la calle. Su garaje estaba abierto. Reconocí el SUV de Valeria estacionado y la luz encendida en la sala. Me imaginé a todos ellos allí dentro, disfrutando de la comodidad que yo mismo había pagado tantas veces. Javier aparcó y se cruzó de brazos. «Te lo repito, esto no es normal. ¿De verdad piensas vivir aquí?» «No solo vivir, Javier», le respondí sin apartar la vista de la ventana de mi hijo. «También trabajar». El agente inmobiliario llegó poco después, un hombre robusto, con gafas grandes y camisa arrugada. Nos saludó rápido y abrió la puerta de hierro con un chirrido metálico. Entramos. El interior olía a humedad y polvo acumulado. El techo tenía manchas oscuras de filtraciones antiguas, y las paredes mostraban grietas largas. El suelo crujía bajo cada paso. Aún así, recorrí cada habitación con calma, tocando las paredes, midiendo los espacios. Cuando subí al segundo piso y abrí la ventana del frente, la vista me dejó helado. Desde allí podía ver directamente la sala de Ricardo. Casi podía distinguir el sofá donde yo solía sentarme. Me quedé largo rato junto a esa ventana, imaginando lo que significaría para ellos verme cada mañana, cada noche, desde el otro lado de la calle. Un recordatorio vivo de que yo no había desaparecido, de que no me podían borrar tan fácilmente de su vida. Volví a bajar y encaré a la gente. «Pago en efectivo», dije sin titubear. $650,000. El hombre me miró boquiabierto. «¿Estás seguro?» «Es una venta rápida, pero...» «¿En efectivo?» «Sí, y quiero las llaves lo antes posible». Llamó al dueño en ese mismo instante. Javier me observaba en silencio, todavía incrédulo, pero no intentó detenerme más. 3 días después tenía las llaves en la mano. El letrero de For Sale había sido reemplazado por uno nuevo. Sold. Caminé hasta la puerta y giré la llave. El chirrido de las bisagras me sonó como un triunfo. No perdí tiempo. Desde la primera mañana, contraté a un grupo de trabajadores mexicanos. Trajeron taladros, martillos, botes de pintura. El sonido de los golpes y las sierras resonaba en toda la calle. Los vecinos salieron curiosos a mirar. Una mujer mayor se me acercó preguntándome, «¿Va a vivir aquí, don Antonio?» «Sí», le respondí. «Y también voy a abrir una oficina». Las obras duraron una semana. Pintamos la fachada. Reemplazamos ventanas, arreglamos la cerca oxidada. Puse un letrero pequeño y discreto en la entrada. Antonio García. Financial Consulting. No era ostentoso, pero sí claro. Ese era mi nuevo lugar. El primer día que instalé mi escritorio frente a la ventana del segundo piso, sentí una calma que no recordaba desde hacía años. Coloqué mi computadora, unos cuantos archivadores y sobre todo la foto de Lucía siempre presente. El sol de la mañana iluminaba el escritorio cuando vi la puerta de la casa de Ricardo abrirse. Valeria salió con una taza de café en la mano, aún en bata de casa. Caminó unos pasos hasta la acera y entonces me vio. Yo estaba sentado erguido, con la camisa blanca impecable, mirando directamente hacia afuera. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Ella se sobresaltó tanto que la taza le resbaló. El café caliente se derramó sobre su vestido y su rostro se tornó pálido. Levanté la mano y la saludé con un gesto leve, casi cordial. Valeria, temblando,
Dio media vuelta y entró corriendo a la casa, cerrando la puerta de golpe. Esa noche, cuando apagué la lámpara de mi oficina, miré de nuevo hacia la casa de Ricardo. Desde la ventana podía ver luces encendidas y sombras moviéndose rápido. Reconocí los gestos airados, los movimientos bruscos, estaban discutiendo. Sus voces no llegaban hasta mí, pero el lenguaje de sus cuerpos era claro. Me quedé allí en silencio observando, y dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la balanza comenzaba a inclinarse a mi favor. Era lunes temprano cuando caminé hasta la oficina de Javier en el centro. El aire olía a pan recién hecho de una panadería cercana, y los pasos de la gente resonaban en la acera de concreto húmedo. Subí por el viejo ascensor de hierro que se sacudía con cada piso, hasta llegar al despacho en el tercer nivel. Javier me esperaba con un café a medio terminar y un fajo de papeles gruesos sobre el escritorio. En la carpeta, en letras negras, estaba escrito: demanda de reembolso de préstamo, 180,000 USD. El título brillaba como una sentencia. Aquí está todo, dijo Javier mientras pasaba las hojas. Los recibos bancarios, los estados de cuenta, las transferencias mensuales, incluso la copia del cheque con el que salvaste la casa. Antonio, tienen todas las de perder. Lo escuché en silencio. Mis manos se apoyaban en la mesa, firmes, sin temblar. Por dentro, sin embargo, sentía la punzada de la tristeza. No era fácil llegar a ese punto contra tu propio hijo. Respiré hondo y respondí: envíalo. Javier asintió. Tomó el teléfono de la oficina, hizo un par de llamadas y, minutos después, el sobre estaba listo para ser entregado por un mensajero legal. Me quedé mirando cómo lo cerraba, cómo estampaba el sello con su logotipo. Supe entonces que la batalla había comenzado de verdad. El martes al mediodía, la escena se desarrolló exactamente como la había imaginado. Yo estaba en mi oficina nueva, frente a la ventana abierta. El sol caía sobre Oak Street cuando el cartero se detuvo frente a la casa de Ricardo. Llevaba un sobre grande en la mano. Ricardo salió a recibirlo. Firmó el recibo sin sospechar. El hombre le entregó la carta y se marchó. Mi hijo se quedó en el jardín, de pie, mirando el sobre como si le pesara demasiado. Lo abrió con torpeza. Pude ver cómo sus hombros se tensaban, cómo sus dedos temblaban al sacar las hojas. Valeria apareció enseguida. Le arrancó los papeles y comenzó a leer. Su grito retumbó hasta mi ventana. $180,000. ¡Está loco! ¿Cómo se atreve tu padre a hacer esto? Ricardo no respondió. Se llevó las manos a la cabeza, caminando de un lado a otro sobre la hierba seca. Marcó un número en su teléfono pegándolo al oído. Hablaba nervioso, mirando hacia el suelo. Yo observaba cada movimiento, impasible, mientras en mi oficina un cliente esperaba su turno. Me giré hacia el hombre sentado frente a mi escritorio, un dueño de una pequeña ferretería en el monte. Continuemos, le dije. Estábamos revisando las mejores opciones para invertir sus ahorros. Durante media hora discutimos tasas, plazos y estrategias. Yo sonreía, anotaba cifras, dibujaba gráficos en una hoja en blanco. Todo mientras al otro lado de la calle, mi hijo se consumía en angustia. Al terminar la reunión, acompañé al cliente hasta la puerta. Quise que todo el vecindario me viera trabajar. Nos detuvimos bajo el letrero nuevo: Antonio García, Financial Consulting. Hablamos de lo importante que es ahorrar, de la disciplina y de la confianza. Mi cliente me dio la mano con gratitud, y yo sentí la mirada clavada de Ricardo desde su acera. Su rostro estaba blanco como la cal. Cerré la puerta con calma y volví a mi escritorio. El teléfono vibró con un mensaje. Lo abrí. Era de Ricardo. «Papá, ¿podemos hablar? Esto se puede arreglar. Por favor». No contesté. En lugar de eso, encendí la lámpara de mi oficina y me sumergí en un nuevo expediente. La luz se proyectaba hacia afuera, cruzando la calle, iluminando parcialmente la fachada de su casa. Mi sombra, recortada en la ventana, caía como un recordatorio sobre ellos. Yo estaba allí, firme, inamovible. Al día siguiente, a primera hora, escuché el ruido del garaje abriéndose. Valeria salió conduciendo el SUV que tanto presumía. Llevaba el ceño fruncido. Hablaba por teléfono con alguien, gesticulando con furia. La vi detenerse un momento para ajustarse el espejo, y en ese instante nuestras miradas se cruzaron. Apreté los labios y mantuve la vista. Ella giró la cara enseguida, arrancando bruscamente. Ese coche lo había pagado yo.
Ese lujo también había salido de mis bolsillos, y sin embargo, ahora me miraban como si yo fuera un intruso en su vida. Me quedé largo rato apoyado en el marco de la ventana, viendo cómo el SUV desaparecía al doblar la esquina. El aire de la mañana traía el olor de la pintura fresca de mi oficina, mezclado con el ruido lejano de un martillo de algún taller. Dentro de mí no había dudas. Esto apenas era el comienzo. Lo que hasta entonces había sido un murmullo de advertencia estaba a punto de convertirse en tormenta. La primera ficha ya estaba en movimiento y ellos tendrían que enfrentarla. Era jueves por la mañana. El sol apenas entraba por la ventana de mi nueva oficina en Oak Street y yo ya estaba sentado frente al escritorio. Frente a mí, a través del cristal limpio, podía ver la casa de Ricardo. El garaje estaba abierto y mi hijo, con la ropa manchada de grasa y el celular pegado a la oreja, salió apurado, hablando nervioso con alguien. Sus pasos eran rápidos, ansiosos. Encendí mi computadora portátil. Me tomó unos minutos acceder a mi cuenta bancaria. El cursor parpadeaba esperando mis órdenes. Allí estaban las transferencias programadas. $1,200 cada mes, sin fallar, desde hacía 3 años. La suma que mantenía a Ricardo y a Valeria flotando sin aprender nunca a nadar por sí mismos. Moví el ratón con calma, como quien realiza una cirugía delicada. Un clic, otro más. En la pantalla apareció el mensaje en inglés: Recurring Transfer Cancelled. Respiré hondo. El silencio de la oficina se volvió más denso. Imprimí el comprobante y lo guardé en una carpeta marcada con tinta roja. Ese papel era más que un documento. Era un corte limpio, una línea definitiva entre el pasado y el presente. Cerré la computadora y me levanté. Miré hacia la casa de enfrente. Ricardo todavía caminaba de un lado a otro, sin saber que, a partir de ese instante, el dinero dejaría de caer como maná en su cuenta. Al mediodía, salí a pie hacia la esquina donde un carrito de tacos siempre tenía fila. El olor a carne al pastor chisporroteando en la plancha llenaba el aire. Pedí 2 tacos con cebolla y cilantro, y mientras comía de pie junto a la barra metálica, escuché a 2 vecinos conversar a mi lado. Dicen que en la casa de los García ya están vendiendo cosas, comentó uno con la boca llena. Sí, vi en internet que ofrecían un televisor casi nuevo. Lo compraron hace nada, respondió el otro. Seguí masticando en silencio, con la vista fija en el plato de tacos. Sentí un cosquilleo amargo en el estómago, no de la comida, sino de la confirmación. Mi decisión ya comenzaba a surtir efecto. Esa misma tarde, desde mi ventana, vi a Valeria sentada dentro del SUV. Sostenía el celular con fuerza, los labios apretados, el ceño fruncido. Su voz elevada se filtraba hasta la calle. No, no puede ser. Se detuvo la transferencia. ¿Cómo vamos a pagar todo ahora? Movía las manos con rabia, golpeando el volante, y finalmente se llevó las manos a la cara. Era un gesto de desesperación pura, de alguien acostumbrado a la seguridad de un dinero que ya no llegaría. Yo me incliné hacia atrás en la silla y cerré los ojos un segundo. No sentí alegría, sentí una calma fría, la certeza de que cada sacrificio olvidado estaba, poco a poco, reclamando su lugar. Al caer la noche, recibí en la oficina a un cliente. Era un comerciante que quería invertir en un pequeño negocio de importación. Mientras hablábamos de tasas y plazos, a través de la pared escuchaba los gritos que venían de la casa de enfrente. El sonido traspasaba la calle, se mezclaba con el murmullo de la ciudad nocturna. «Tú le prometiste a tu padre que ibas a encargarte de esto», gritaba Valeria con voz desgarrada. «Yo no hice nada. Fue él quien dejó de mandar el dinero», respondía Ricardo, golpeando una puerta. Mi cliente fingió no escuchar, pero yo vi en sus ojos la incomodidad. Le ofrecí un café. Seguimos hablando y al final firmamos un pequeño acuerdo. Cuando lo acompañé hasta la puerta, Ricardo estaba parado en el jardín, mirando hacia acá con los brazos abiertos en un gesto de impotencia. Yo solo me despedí de mi cliente con un apretón de manos bajo el letrero de mi oficina, asegurándome de que Ricardo viera mi gesto sereno, mi presencia firme. Esa misma noche salí al balcón del segundo piso. El aire estaba fresco, olía a jazmín y a gasolina. La casa de Ricardo seguía iluminada. Las sombras de ambos se movían nerviosas detrás de las cortinas. Los gritos aún se escuchaban. «Nos dejaste en la ruina», decía Valeria.
No es culpa mía, es culpa de él, replicaba Ricardo. Me quedé allí apoyado en la baranda, observando en silencio. En la acera, junto al contenedor de basura, vi algo que me atravesó el pecho. El sofá que yo mismo les había comprado para su boda, aquel que me costó semanas de trabajo extra, estaba tirado como un trasto viejo. La tela rota, los resortes sobresaliendo. Esa imagen fue más elocuente que cualquier palabra. Era el símbolo perfecto de lo que estaba pasando. El lujo sin esfuerzo se desmorona rápido, igual que un sofá usado como trinchera en medio de discusiones interminables. Volví a entrar en la oficina. Cerré las persianas, apagué la luz, y antes de acostarme pensé en algo claro. El verdadero golpe apenas comenzaba. Porque si algo había aprendido en mis 65 años de vida, era que cuando uno corta el flujo del dinero, corta también la máscara que oculta la verdad. Y en esa casa, al frente, la verdad apenas estaba saliendo a la superficie. El lunes amaneció con un cielo plomizo. Caminé hasta el banco donde tenía mis cuentas de toda la vida. El guardia me saludó con un gesto de cabeza y yo avancé hacia la sección de créditos. Allí me recibió un empleado joven, con corbata mal ajustada y un cansancio temprano en los ojos. Saqué de mi carpeta el sobre con los documentos, la factura de compra, la copia del título y las transferencias que probaban que aquel SUV que Valeria conducía a diario seguía estando a mi nombre. Lo extendí sobre el escritorio, uno a uno con calma. «Quiero iniciar el procedimiento de recuperación», dije con voz firme. El muchacho revisó los papeles asintiendo. Tecleó en su computadora, movió la cabeza con aprobación y finalmente respondió. «Todo está en orden, señor García. En unos días, la unidad será retirada de la dirección que figura en el registro». Firmé la solicitud con un trazo largo y sereno. No había titubeo en mi mano. Recogí mi copia del trámite, la doblé con cuidado y la guardé en el bolsillo interior de mi saco. Pasaron 3 días. Yo seguía mi rutina en la oficina de enfrente. Atender clientes, ordenar papeles, mantener siempre las persianas entreabiertas para observar sin ser visto del todo. Esa mañana, el silencio del vecindario se rompió con el motor ronco de un camión de arrastre amarillo que se estacionó frente al garaje de Ricardo. 2 hombres con uniformes azules bajaron, llevando carpetas y ganchos de acero. Caminaban con la seguridad de quien viene a cumplir una orden que no admite discusión. Me levanté y me coloqué detrás de mi ventana, con las manos cruzadas en la espalda. La puerta principal de la casa de Ricardo se abrió de golpe. Valeria salió a toda prisa, apenas cubierta con una bata ligera. Su rostro todavía mostraba restos de maquillaje corrido. «¿Qué hacen aquí?», gritó con voz estridente. «Ese coche es mío». Uno de los agentes levantó los documentos y leyó en voz alta sin alterarse. «El vehículo es SUV, placas tal y tal. Continúa registrado a nombre del señor Antonio García. Tenemos orden de recuperación inmediata». El silencio se quebró con un sollozo de Valeria. Se llevó ambas manos a la cabeza, el cabello despeinado cayendo sobre sus hombros. «No puede ser. Esto es un error». En ese momento apareció Ricardo, desaliñado con una camiseta manchada. Bajó las escaleras corriendo. «¡Alto! Tiene que haber un malentendido. Yo voy a llamar ahora mismo». «¡Esto no se lo pueden llevar!». Sacó su celular y comenzó a marcar con desesperación. Caminaba de un lado a otro en el jardín, dando zancadas amplias, agitando los brazos como un animal acorralado. Mientras tanto, los trabajadores ya enganchaban las ruedas del SUV con cadenas metálicas. El chirrido del acero se escuchaba hasta mi oficina. Me quedé inmóvil observando. A través del vidrio podía ver cómo algunos vecinos asomaban la cabeza por sus ventanas. Otros se detuvieron en la acera, cuchicheando, señalando hacia la casa. La escena se convirtió en un pequeño espectáculo de barrio. El camión encendió las luces intermitentes. Con un golpe seco levantó el SUV. Las llantas traseras quedaron suspendidas en el aire. Valeria cayó de rodillas en el escalón del porche llorando. Su maquillaje se deshacía en ríos negros sobre sus mejillas. «Ricardo, haz algo», gritaba. «Estoy intentando». «Maldita sea», respondió él, pero sus dedos torpes apenas podían marcar, y yo ya había bloqueado su número hacía tiempo. El camión comenzó a avanzar lentamente. El vehículo se alejó con un destello de luces rojas, arrastrando no solo un coche, sino también la fachada de orgullo que Valeria siempre había exhibido en el vecindario.
Esa noche salí a comprar tamales a la esquina. El vapor salía de las ollas y el aroma a maíz recién cocido me envolvió. Mientras esperaba mi turno, un vecino se me acercó en voz baja. «Don Antonio, parece que su hijo está en serios problemas». Lo miré sin emoción. Solo asentí con la cabeza y recogí mi bolsa de tamales. De regreso pasé frente a la casa. Las luces parpadeaban. Desde dentro se escuchaban los gritos, las recriminaciones, los portazos. Me detuve un segundo, en la penumbra de la acera, y observé cómo las sombras de Ricardo y Valeria se movían violentas detrás de las cortinas. No sonreí, tampoco me dolió. Sentí algo distinto. La certeza de que ese golpe, más allá de la pérdida del coche, había tocado lo más sensible en Valeria, su orgullo, y eso era exactamente lo que buscaba. Seguí mi camino despacio, con la bolsa caliente en la mano y el murmullo de la discusión apagándose detrás de mí. El barrio olía a humo de leña y a tortillas recién hechas, y dentro de mí supe que el contraataque apenas estaba tomando forma. Después de la pérdida del coche, la fachada de seguridad en la casa de Ricardo comenzó a resquebrajarse a ojos de todo el vecindario. Ya no se oía la música fuerte que antes ponían los fines de semana, ni se veía a Valeria salir orgullosa en el SUV reluciente. Ahora lo que quedaba era silencio interrumpido por discusiones y el rumor constante de que la situación se les escapaba de las manos. Una mañana, mientras compraba café en la esquina, escuché a dos vecinos murmurando. «Se les acabó la buena vida», dijo uno. «Dicen que hasta piensan vender los muebles para sobrevivir», respondió el otro. Fingí que no escuchaba, pero dentro de mí una punzada se mezclaba con la certeza. Era verdad. Un sábado por la tarde, vi estacionarse frente a su casa un camión pequeño de mudanzas. 3 muchachos bajaron y empezaron a sacar cosas. Primero un televisor enorme, luego un sofá que alguna vez ocupó la sala, más tarde incluso la lavadora. Los cargaban como si fueran mercancía barata. Yo los observaba desde la ventana de mi oficina, con los brazos cruzados, sintiendo que cada objeto representaba un pedazo de la arrogancia con la que alguna vez me habían menospreciado. No pasó mucho tiempo antes de que los gritos llenaran el aire. Esa noche, al cerrar mi oficina, escuché la voz desgarrada de Ricardo reventando la calma de la calle. «Todo es tu culpa, Valeria. Si no hubieras insistido en que tus padres se quedaran...» Valeria le contestó con un tono agudo, casi chillón. «Si tú hubieras defendido a tu familia, tu padre no nos habría abandonado». Las palabras se clavaban como cuchillos. Yo cerré la puerta de mi despacho y me quedé un instante en la acera escuchando. La casa que yo había salvado con mis ahorros ahora era un campo de batalla. Pocos días después, vi salir apresurados a los Torres con sus maletas. Se subieron a un taxi rumbo al aeropuerto. La señora Torres, antes de cerrar la puerta, giró la cabeza hacia la casa con un gesto de decepción amarga. Movió la cabeza en silencio, como quien reconoce una derrota. Supe entonces que su estancia en esa casa había terminado igual que había comenzado, con soberbia y sin gratitud. Aquella misma noche, mientras organizaba documentos en mi escritorio, escuché 3 golpes secos en la puerta de mi oficina. Me levanté y abrí. Allí estaba Ricardo. Parecía un fantasma de sí mismo. La camisa arrugada, la barba crecida y descuidada, los ojos enrojecidos como brasas apagadas. «Papá», balbuceó, «yo me equivoqué. No debí quedarme callado aquella noche. No debí permitir que Valeria y sus padres te trataran así. No dije nada. Solo me hice a un lado y le indiqué que entrara. Se sentó en la silla frente a mi escritorio. Sus manos temblaban mientras las apoyaba sobre la madera. Bajó la cabeza y con voz quebrada comenzó a llorar. «Dame otra oportunidad, por favor. Voy a cambiar, lo juro. Solo no me des la espalda ahora». Lo miré durante un largo silencio. Era la primera vez en años que lo veía realmente vencido, y aunque algo en mi interior se conmovía, otra parte recordaba todo lo vivido. Las humillaciones, las risas de Valeria, la indiferencia de Ricardo. Sabía que si cedía demasiado pronto, todo se repetiría. Respiré hondo y finalmente hablé con calma. Solo hay 2 condiciones. Primera, nunca más recibirás un centavo de mí. Tienes que aprender a vivir con lo que eres capaz de ganar. Segunda, Valeria debe pedirme perdón. No en secreto, no a escondidas, sino frente a ti.
para que nunca lo olvides. Ricardo levantó la cabeza, con los ojos húmedos. Al principio parecía incrédulo, como si mis palabras fueran demasiado duras, pero enseguida asintió una y otra vez con desesperación. Sí, papá, lo haré. La convenceré. Te lo prometo. En ese instante, entendí que la caída de Ricardo había sido real. Lo vi rendido, atrapado entre el orgullo roto y la necesidad, que aunque me dolía, también supe que por primera vez en mucho tiempo él estaba dispuesto a escuchar. El derrumbe había llegado, y con él la súplica que yo nunca imaginé escuchar de labios de mi propio hijo. 2 días después de aquella conversación en la que puse las condiciones, Ricardo apareció en mi oficina. Venía acompañado de Valeria. Apenas la reconocí. Caminaba despacio, con los hombros encorvados, la piel pálida, los ojos rodeados de ojeras profundas que revelaban noches de insomnio. Su paso, alguna vez arrogante, se había convertido en el de alguien derrotado. Ricardo la sostenía del brazo, como si temiera que en cualquier momento se desplomara. Los invité a sentarse frente a mi mesa de madera. El aire estaba cargado de un silencio incómodo. Ricardo la miraba de reojo, ansioso, casi suplicante. «Habla, Valeria», dijo en voz baja. Ella se quedó muda. Bajó la vista hacia sus manos, apretadas sobre su regazo. El reloj de la pared marcaba los segundos con un tic-tac pesado. Ricardo insistió. «Vamos, dile lo que tienes que decir». Después de un largo minuto ella murmuró casi inaudible. «Lo siento, me equivoqué. No debí tratarlo así». Sus palabras cayeron como un hilo débil. Yo la miré directamente a los ojos, buscándole algún atisbo de sinceridad. Ella sostuvo mi mirada apenas un instante antes de desviar la vista hacia el suelo. No respondí. Solo asentí en silencio, y con un movimiento lento aparté el legajo de documentos legales que descansaba sobre mi escritorio. Ricardo dejó escapar un suspiro largo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante semanas. Valeria, en cambio, apretó los labios mordiéndose el orgullo que tanto la había sostenido en el pasado. Hablé con calma, despacio, pesando cada palabra. «Retiraré la demanda. Pero entiéndanlo bien, no habrá más dinero de mi parte. A partir de ahora, deberán vivir con lo que ustedes mismos sean capaces de generar». Ricardo asintió de inmediato. «Sí, papá, lo entiendo». Valeria no dijo nada. Se giró hacia la ventana, con el rostro endurecido. Se levantaron y juntos cruzaron la puerta de mi oficina. Los vi alejarse por Oak Street, caminando despacio hacia la casa de enfrente. Sus figuras se fueron empequeñeciendo hasta perderse tras la reja. Esa misma tarde recibí a 2 clientes nuevos, un joven que quería invertir sus ahorros de mecánico en un pequeño taller y una mujer que planeaba abrir su propia estética. Hablamos, hicimos números, compartimos café. Entre papeles, calculadoras y risas, mi oficina se llenó de vida. El sonido de las plumas escribiendo contratos resonaba como música. Miré hacia el marco de fotos en mi mesa. Lucía me sonreía desde aquella imagen estática. Sentí su mirada serena, como si aprobara cada paso que había dado. Al caer la noche, salí al porche de mi oficina. Me senté en la vieja silla de madera que había colocado allí, mirando hacia la calle. La casa de Ricardo estaba en penumbras, sin voces, sin peleas, sin música. Un silencio extraño pero necesario. El viento de Los Ángeles traía consigo el olor inconfundible de la carne asada desde un puesto de la esquina. Ese aroma tan cotidiano se mezcló con un murmullo lejano de niños jugando en otra calle, con el eco de un acordeón callejero. Sonreí. No por victoria, no por venganza. Sonreí porque, después de tantos años, había recuperado lo más importante. Mi dignidad, mi lugar, mi paz. Había pasado por humillaciones, por el desdén de mi propio hijo, por la soberbia de quienes se aprovecharon de mi generosidad. Pero allí estaba, sentado frente a mi nueva vida con la certeza de que no había sido derrotado. Cerré los ojos un momento y sentí la brisa rozar mi rostro. Pensé en Lucía, en cómo habría reaccionado al ver este desenlace. Tal vez habría llorado, tal vez habría reído. Yo, en cambio, solo murmuré para mí mismo: al final lo que cuenta no es lo que nos quitan, sino lo que somos capaces de recuperar. Y esa noche, mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, entendí que había nacido de nuevo. Ya no era el hombre expulsado de su propia casa, sino el padre que,
Contra todo pronóstico se levantó y volvió a construir. El final había llegado, pero también con él mi verdadero renacimiento.